¿Cómo están? Los saludamos una vez más desde Lighthouse Studios. Una semana más para poder conversar, para poder aprender un poco más, acercarnos un poco más a Dios, entender un poco mejor su naturaleza a través de la Biblia, como siempre, con buena compañía para poder hacer esto. Carmen, ¿cómo estás? Hola Jonathan, contenta, un poco enferma, pero bueno, aquí Somos dos. estamos con toda la energía, con todas las ganas para dar lo mejor de nosotros. Buenísimo, pastor. ¿Cómo está? Bueno, la gente que nos está viendo trasciende las fronteras de Canadá y para todos es bueno que sepan que se nos está viniendo el invierno, El el frío. clima está bastante cambiante hacia abajo y eso puede producir unas gripecitas y demás. Así que a cuidarse y felices de estar con ustedes en otro episodio que va a ser de gran bendición para todos. Feliz de estar aquí. Seguro, seguro que sí. Y como siempre, pues vamos a darle introducción a esto con un versículo que me encantó por lo práctico que es y por lo mucho que uno lo puede usar en su vida. Y es, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Eso lo podemos ver en Mateo 6:33. Hermoso. Vamos a repasar un par de ocasiones en esta vez, continuando con esa historia que hemos venido desarrollando, la cual hemos tenido la oportunidad de poder conversar aquí. Y vamos a repasar una serie de eventos que me parece a mí que llaman la atención por lo inesperados. Porque como que estás viviendo una historia junto con la lectura y de repente te salen con una circuncisión de unas personas, de repente te salen con un altar cuando no esperabas que lo hicieran, te salen con la construcción de un templo, cuando lo que estabas esperando era conquista, cuando lo que estabas esperando eran otras cosas. Por lo menos pedirle al ejército que estén pendientes, ¿verdad? Porque estamos hablando de un ejército no organizado. Israel tenía un grupo de voluntarios que estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios y en eso, esos eran los que constituían el ejército de Dios. Pero sí, sorprende que en lugar de estar afinando, entrenando, por lo menos haciendo algo de ejercicio En el contexto. físico y en el contexto de prepárate porque la exigencia física va a ser tenaz, los encontramos ahora siguiendo indicaciones de Dios que parecieran como medio extrañas. Y esto nos vuelve a hacer énfasis en la cabeza, en la mente, en el corazón, de que hacerle caso a Dios incluso es un desafío, porque a veces nos A preguntamos, veces para la lógica humana es un sí, desafío. ¿cómo es esto, no? Pero hay que hacerle caso, debemos estar seguros de que es Dios Claro, el que claro. está pidiendo que lo hagamos. Ahora, pastor, vamos a ir desenvolviéndonos en ese tema, pero yo quisiera, Carmen, también que empezáramos por una pregunta muy práctica que nos ayude también a nosotros a ponernos en medio de esta historia. Yo estoy seguro que Carmen, el pastor, igual me pasa a mí, tenemos días tan ocupados, tenemos días donde el simple hecho de tener que pagar tus cuentas, de pagar las cosas que necesitas para vivir, te hace generar una cantidad de compromisos. Y yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, si es solamente un problema mío, pero casi que lo que uno primero descuida es precisamente ese tiempo de calidad con Dios. Porque me levanto temprano y En el digo, afán del día. claro, en la noche tal vez hago algo porque ahorita tengo que salir corriendo. ¿Les pasa a ustedes algo similar o no? En algún momento es algo que puede ser muy humano, ¿no? Tenemos el día un corre-corre, quizás nos levantamos un poco más tarde y empezamos a posponer ese espacio que no debe faltar con Dios. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Estamos mencionando asuntos que son realmente vitales y que en la práctica se ven bien comprometidos. Por lo que acaban de mencionar, ¿no? Tanto compromiso, ir, venir, bajar, centrar. Hay un pensamiento que a mí me gusta muchísimo de un librito que se llama El Camino a Cristo. De hecho, lo recomiendo ampliamente. Creo que es en la página 69 y 70. Dice, conságrate a Dios todas las mañanas. Y hay un énfasis que me llama la atención porque el énfasis dice, haz de esto tu primer trabajo. Entonces, a veces el trabajo compromete nuestro primer trabajo, que debería Claro. ser ponernos en las manos del Señor y no ir a la deriva en esos días que pueden ser bien rudos. Claro, y si hay algo que estas experiencias nos muestran es que no hay mejor forma de invertir el tiempo precisamente que en ese, en tu relación con Dios. Ahora bien, en el contexto veníamos de eventos milagrosos, veníamos de un pueblo que estaba en la conquista, acababan de atravesar el río Jordán. Y sinceramente yo leyendo esta historia esperaba mucha más estrategia militar, como decíamos al inicio, esperaba mucha más Entrenamiento preparación. militar. Sí, sí, total. Y esperaba un Josué, mejor dicho, en un acuartelamiento ahí como para saber qué era lo que se iba a hacer. Y de repente me sorprende la primera historia y es que a unos israelitas que habían nacido en el desierto, que no eran los mismos israelitas que habían vivido en Egipto, que tenían esa parte de la circuncisión que en la época era importante, no habían tenido la misma condición precisamente por esa vida en el desierto. Y ahora llega un momento donde Dios le dice, bueno,
Josué, primero que todo, vamos a encargarnos de que esto se resuelva. ¿Por qué es tan importante esto para Dios en este contexto? Es bien interesante el asunto, ya lo mencionaste, solamente lo reenfatizamos. Había la generación que nació en el desierto no estaba circuncidada. Ujú. Están ya listos para entrar. Hay una buena cantidad de personas, de varones en esta condición, y Dios entonces, en lugar de preparar un ejército, entonces lo hace vulnerable. Vamos a partir por ahí. Lo hace exageradamente vulnerable. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, hay una experiencia en el libro de Génesis donde Simeón y Leví vengan la deshonra que Siquén le hizo a su hermana Dina. Y ellos tramaron en su corazón un plan. El plan era permitir que entonces Siquén se hiciese esposo de Dina porque el hombre la abusó, en otras palabras, pero quedó prensado, quedó enamorado. Entonces el padre de este hombre viene y la pide en matrimonio para su hijo y ellos con astucia hacen un plan. El plan es decir, bueno, no podemos entregarle a nuestra hermana a un incircunciso y piden que todos ellos se circunciden. Y al tercer día, dice la historia, y cuando uno lo lee en el libro de Génesis, dice, cuando el dolor era supremamente alto, no sé, de un nivel Insoportable. insoportable, Ujú. entonces ellos entraron en una acción y mataron a todos los hombres de aquel lugar. Estaban vulnerables. Entonces, fíjense que Dios hace primero, Jonathan y Carmen, hace de este pueblo un pueblo vulnerable pero fuerte. Porque lo que se está dando aquí es la renovación de una señal. ¿Cuál es la experiencia interior que debía tener el pueblo? Completa sumisión y confianza en Dios. Y ese pueblo tenía que distinguirse, o Dios había producido una ceremonia que los marcaba físicamente también y los llevaba a distinguirse entre los hombres de la tierra, y era la circuncisión. Lo que está sucediendo acá es que Dios, con esta nueva generación, está renovando la señal del pacto, pero el pacto es del corazón. Claro, claro. Y al final era una señal de confianza absoluta. Definitivamente. Si yo en mi lógica humana creo que lo que tengo que hacer es prepararme, ir a afilar esa espada que tengo ahí guardada para que funcione, y de repente viene Dios y me dice que haga todo lo contrario. Quien afiló la espada fue Josué, pero para cortarles el prepucio y Exactamente. ponerlos en una Todo lo condición contrario. demasiado frágil, porque al tercer día iban a estar con un dolor prácticamente insoportable. Una señal externa de un pacto que nace en el corazón. Porque Dios ha sido Dios de pacto con su pueblo y no se hace pacto unipersonal. Siempre hay pacto en este sentido entre dos partes, ¿verdad? Israel como pueblo, como nación, con Dios, Dios con el pueblo de Israel. Así que aquí vemos es a Dios refrendando que hay un pueblo consagrado de corazón, pero que también tiene una distinción, una señal que lo identifica. Claro, claro. Y también, Adelante. también pienso que hoy en día, ¿cómo nosotros hacemos esto? Quizás ya no lo hacemos de manera simbólica como estaba en física. Hoy en día, cuando nosotros empezamos a conocer y a caminar con el Señor, lo que tenemos que hacer es empezar a limpiarnos, a dejar atrás egos, muchas cosas que tenemos en nuestro ser para seguir caminando con Él. Entonces pienso que aún tenemos que hacer esa renovación del pacto, no es algo que se va a quedar allá en la historia, Claro, claro. simplemente que ya no es esta circuncisión física, sino que ahora es de nosotros dejar atrás todo eso que tenemos que ir cambiando a medida que vamos caminando con Él. Y eso me acuerda de algo, Carmen, y es, uno lee aquí el tema de la circuncisión y entiende pues que en el contexto era importante por el pacto, por los rituales que Dios había establecido, por la ley que le había dado Moisés en su momento, pero contrasta mucho con la situación con Pablo. Claro. Que Pablo está en una Claro. iglesia donde está bautizando gente y hay algunos que dicen, no, se tienen que circuncidar, y Pablo les escribía ahí cartas en Gálatas donde les explica el por qué este no es el fin máximo de esto. Pastor, ¿cómo podemos entender un poquito mejor eso? Sí, porque la razón fundamental es que estos asuntos, vuelvo a repetirlo, son del corazón. Y cuando el ser humano trastoca el espíritu de lo que Dios establece, las cosas se desdibujan. Y en lugar de constituirse en una bendición, ya dejan de ser. De hecho, en la experiencia de la iglesia cristiana naciente, tenemos ahora nosotros leyes, ceremonias, ritos que quedaron clavados en la cruz. Una gran diferencia entre la ley moral, la ley ritual, la ley de higiene y las leyes, incluso algunas situaciones sociales que quedaron como una página
que quedó atrás, un capítulo que se cerró. Entonces lo habían mantenido como una señal que determinaba si pertenecías o no definitivamente, no solamente al pueblo, sino a la experiencia de la salvación. Cuando nunca la señal externa constituyó una señal para la salvación, era una respuesta de lo que había en el corazón. Y vuelve entonces a ser importante que nosotros enfaticemos que la salvación es el resultado de la relación que la persona tenga aquí, en ese interior, en ese corazón, donde uno tenga, no sé si esta expresión la va a editar nuestro editor, donde uno tenga el coraje de decirle al Señor, ¿sabe, Señor? Mi corazón es un corazón de piedra, yo soy una persona terca, complicada, pero en esta hora tomo la decisión de pedirte que tú hagas en mi vida lo que a ti te parezca. Se necesita fortaleza, ¿no? Para decir eso, para darle a Dios carta abierta, luz verde, para que Dios sería la mayor bendición que experimentaría cualquier ser humano. Dejar que Dios sea Dios en su vida. Claro, y eso Así pienso es. yo también que nos advierte un poco acerca de en lo que a veces es fácil caer y es de la conformidad legalista. Hacer las cosas simplemente porque estoy en una religión, estoy en una iglesia, ya hacen las Porque es cosas lo que así. hacen los demás. Claro, pero al final eso no lo estoy sintiendo en el corazón y no lo estoy haciendo por mi corazón, por cómo me siento, por cómo yo quiero tener mi relación con Dios, sino simplemente porque un grupo de personas lo está haciendo y no quiero ser la nota tal vez discordante ahí. Ahora, fíjate que esa reflexión no tiene implicaciones tal vez de que lo que estoy haciendo es lo correcto. Lo correcto es que estoy siendo yo mismo. Claro, Eso es lo que se debe aplaudir. ¿Me hago entender? Pero no necesariamente que en la posición que estoy sea la correcta. claro. Ahora bien, ese grupo que tiene una experiencia distinta, podríamos encontrar entre ellos gente que no está con la maraquita todo el tiempo dándole a la gente en la cabeza, ¿no? Con la supuesta experiencia que tiene. Pero en silencio alguien puede ser un tremendo sermón para nosotros, ¿cierto? Esa persona no se mete con nadie, no le hace la vida imposible a nadie, uno la ve y uno puede decir, wow, sinceramente, este muchacho, Jonathan, Carmen, esa joven, wow, son realmente una inspiración. No sé si me están Sí, copiando, sí, ¿no? sí, es correcto. Porque de todas maneras es bueno considerar que a veces las cosas que Dios manda somos nosotros las que las dibujamos, no que no tengan su lugar y no es que no tengan su importancia. Claro. Pero cuando, por ejemplo, la circuncisión la convierto como el que tiene que ser así para ser salvo, ahí yo estoy No, ahí ya Claro. totalmente pierde desenfocado. sentido. Totalmente. Y aparte yo creo, pastor, que uno de los esfuerzos grandes que hace Dios en la Biblia por dejarnos luz para que entendamos es precisamente porque no quiere ese seguimiento ciego. Él no quiere ese simplemente te lo mandé y es porque yo lo digo y ya, que bien lo podría hacer por su condición de Dios, sino que Él se toma el trabajo de explicarte qué es lo que pasa detrás del pacto, qué es lo que pasa detrás de cada una de las cosas que dejó en Y la lo que Biblia. él quiere es una relación con uno, Una una relación relación, consciente. exacto, una relación íntima, Y otra cosita real. que yo pude rescatar de todo esto es que, bueno, ya hemos hablado, pero vale la pena la cuñita. Hay un proyecto de conquista y Dios dice no, pero lo primero es lo primero. El texto que leíste para encabezar esta conversación lo dice todo. Primero el reino de Dios. Y llegó a mi mente cuando yo reflexionaba en esto. Una vez estábamos jugando basquetbol en la Universidad Adventista en Venezuela y ustedes saben, los muchachos a veces se acaloran y demás. Hubo un tropezón allí, estábamos mezclados muchachas y muchachos y una muchacha tropezó y ¡plan! Le pegó con la cabeza al piso y se desmayó. Obviamente éramos puros muchachos ahí, nadie tenía ni una bicicleta para decir corramos al hospital o algo. Iba pasando el pastor John Wesley Taylor. Mira el nombrecito que tenía el hombre. Descanse en el Señor. John Wesley Taylor. Y todos los muchachos, pastor, traiga corriendo su carro que se desmayó fulana de tal, se golpeó la cabeza. Y el pastor lo primero que nos dice fue, vamos a orar. ¿Cómo que vamos a orar si esta mujer está desmayada? Eso se me quedó aquí. Y lo puse aquí en mis reflexiones, en mis notas. Y cualquiera podría decir una locura. Este es un asunto de correr porque No era el momento. vamos a orar. Primero, digámosle a Dios que está situado. Claro, tampoco Que el tome hombre lanzó una control. oración del De Salmo una hora y- 119, no. Una oración corta y salimos para el hospital. Yo era el pastor ahí en la iglesia de la universidad. Y eso me impresionó. Y cuando yo estaba estudiando, no, es que lo primero es lo primero. Total. Totalmente. Es un desafío. Es un desafío. Yo le hubiera dicho, pastor, oramos en el carro, pero igual, en lo de la oración.
Ahora, uno pensaría que ahora ya este pueblo se prepara para la guerra. Listo, ya se recuperaron. Ok. Y cuando uno está pensando que se recuperaron y van para eso, dicen, ok, pero ahora hay que celebrar la La Pascua Pascua. y hay que darle la importancia que esto requiere. En términos, ya lo hemos estudiado y simplemente para el beneficio de esta conversación, ¿recuerdan que conmemoraba la Pascua? La liberación del pueblo La de liberación Egipto. del pueblo de Egipto, la liberación de la esclavitud. Y esa Pascua también tenía como símbolo máximo la liberación nuestra del pecado a través del símbolo del cordero como el sacrificio. Ese símbolo que tenía, pues hoy para nosotros sigue siendo supremamente importante. Y si bien los israelitas tenían en ese contexto esas ceremonias que los ayudaban como la Pascua a recordar qué era lo que había hecho Dios y qué era lo que todavía Dios era capaz de hacer por ellos, hoy en la actualidad, ¿será que todavía tenemos alguna ceremonia, algún evento, por así decirlo, que nos ayude a recordar lo que Dios hizo y lo que todavía puede hacer por nosotros? ¿O será cosa del pasado nada más? ¿Qué dicen? Bueno, definitivamente sí. El Señor es bueno. El Señor es bueno todo el tiempo. Y en la persona de Cristo mismo, se hizo el establecimiento de lo que llamamos el rito de humildad y el servicio de Santa Cena o la Cena del Señor. Y de hecho a mí me gusta enfatizar mucho, no sé, ustedes ya han estado conmigo por 8 meses, 9 meses largos ya. Y hay una frase, porque ya hemos celebrado 3 Santas Santas Cenas desde que cenas. yo estoy acá. Y yo siempre uso esta frase: el creyente debería anhelar participar del servicio de comunión de la Santa Cena como anhela la segunda venida de Jesús por segunda vez. No sé, eso lo tengo aquí interiorizado en mi corazón, porque es que es el momento que el Señor estableció. Ya la Pascua no sería más. Ya el cordero físicamente no sería sacrificado. El velo se rompió de arriba a abajo. Los ojos de los mortales pudieron ver al interior de lo que sería el lugar santísimo, y ya la gloria del Señor no estaba allí. Y el Señor establece en el aposento alto la cena. Y Él nos dice, miren, a través del apóstol también lo enfatiza: cada vez que coman este pan, cada vez que tomen este vino, la muerte del Señor anunciáis, que es en esa muerte en que nosotros logramos liberación, hasta que Él venga. O sea, Cristo viene por segunda vez. Y bueno, yo quiero agradecer al Señor porque no estuve en Egipto, pero el pecado es un imperio que nos quiere mantener apresados. Y el Señor viene para traer rescate y liberación. Nosotros conmemoramos que el Señor triunfó sobre el pecado, sobre el yugo de ese flagelo, y nos da libertad. Tremenda noticia. Así Buenísimo, es. buenísimo saber que podemos todavía rememorar y y como personas y como grupo también reunirnos a poder experimentar esas cosas, a recordar que es que hay una promesa más allá, no solamente la cena que estamos haciendo aquí. La Biblia habla de la cena cuando estemos ya en el cielo, Wow. donde será una cena ya en compañía de Dios, donde podremos Debe ser algo volver hermoso. La a, cena de las bodas del a vivir Cordero. esta experiencia, Ujú. correcto. Pero ustedes no piensan que cada día, cuando uno toma una decisión, uno debe valorar si está haciéndole conmemoración a ese momento en que Jesús fue puesto en la cruz. Por Porque supuesto, eso es Carmen. algo que uno debe pensar todos los días, no dejarlo solamente para cuando conmemoramos la Santa Cena, sino con los actos que estoy haciendo, con las decisiones que tomo. Esto me está acercando a Dios, ¿vale la pena lo que Jesús hizo en la cruz por mí? ¿O Claro. lo estoy tirando a la basura con esto que estoy haciendo? Definitivamente tienes razón, es un asunto para que diariamente nosotros valoremos y experimentemos de la mejor manera, de la manera más sublime posible. Así es, y precisamente Carmen, eso nos da entrada para el siguiente paso que da este pueblo, y es la costumbre que ya tenía este pueblo desde los patriarcas de construir los altares. Esos altares que lo primero que quisiera que habláramos, y Carmen, siempre aprovechamos que tenemos al pastor aquí para estos temas ya teológicos, ¿cuál era el significado y el porqué de esos altares? ¿Por qué eran importantes y qué era lo que significaba cuando un patriarca iba y construía ese altar en determinado lugar? Básicamente es la expresión de un patriarca o de un hombre, de un representante de una familia, porque comenzaron los altares, perdón, desde bien temprano Ujú. en la historia de la Biblia, donde al levantarse el altar se reconocía que Dios es digno de adoración.
¿Por qué? Porque se presentaban sobre el altar holocaustos, ofrendas de sacrificio, y en su momento también estos holocaustos representaban la intercesión o eran tipificaban la muerte de Jesucristo por la víctima que se colocaba allí. Y entonces por la fe el patriarca y estaba dejando un testimonio de una seguridad de que Dios cumpliría en su momento a través del Cordero de Dios en la persona de Jesucristo el simbolismo que ellos tenían. Claro, y Pastor, esto a mí me hace pensar también en el hecho de, hay algo que hemos visto repetitivo en el comportamiento de Josué y en lo que Dios le ordena a Josué. Y es que Josué, más allá de liderar el pueblo a la conquista de la tierra prometida, que es clarísimo que Dios lo usó para eso, Josué tenía un propósito más grande y era precisamente liderar al pueblo, era a una comunión diaria con Dios. Y todas estas cosas que hemos venido viendo hasta el momento, la renovación del pacto a través de la circuncisión, el hecho de la importancia de la Pascua para recordar y para celebrar el poder de Dios que los había sostenido hasta el momento, me dice a mí que hoy en ese momento y hoy sigue siendo supremamente importante eso, que yo puedo que tenga desafíos personales en mi vida, seguramente yo quiero conquistar cosas que hoy pongo en las manos de Dios, yo personalmente quiero conquistar cosas por el bienestar de mi familia, por mi bienestar, por poder lograr proyectos que tengo en mi cabeza, pero al final si por ese proyecto descuido el principal proyecto que es estar en comunión con Dios, ahí nos empezamos un poquito a extraviar. ¿Es fácil a veces perder ese norte o...? Wow, yo creo firmemente, Jonathan, que, que el pecado es como el camello con el beduino en el desierto. Llegaron a cierto lugar, y es una metáfora, pero es una lección. Y era tarde en la noche, entonces el camello despierta al beduino y le dice, me estoy congelando, mañana no puedo No hay seguir, manera. no hay manera. Mi nariz, mi cabeza, deje que meta la cabeza en la tienda. Bueno, está bien, mete la cabeza en la tienda, la metió. Más tarde lo volví a despertar, mis patas no las siento, el frío es terrible. Déjame meterlas porque si no mañana no vamos a poder continuar. Mételas pues. Y las metió. Si usáramos un dron, por usar ahorita una figura, y miráramos desde arriba cómo está la cosa ya en la tienda, en el asunto, el beduino está por fuera y el camello ocupó toda la tienda. La Biblia dice, no le deis lugar al diablo. Uno le da al diablo, al enemigo, un pedacito de uña y no tienes barazo en un momentico. Y pareciera un asunto exagerado, pero creo que no, porque estamos justamente en una batalla y la batalla se empieza a librar primero aquí. Gracias por destacar esa virtud que desarrolló un muchacho. ¿Recuerdan cuando estudiamos capítulos anteriores? ¿Dónde se mantenía Josué? En la presencia. Ahí en la La presencia presencia de de Dios, Dios. en la tienda de reunión, donde el Señor se manifestaba. Era un muchacho que yo estoy seguro que reía, que jugaba. Era una persona común y corriente, pero había hecho de Dios lo primero y lo Estaba más importante consagrado en a su vida. Dios, Consagrado al Señor. Así totalmente. es. Pastor, y hablando precisamente de esto, de los altares, hoy hay símbolos o cosas, no símbolos, hay cosas que podemos hacer que equivalgan o sean equivalentes a ese símbolo del altar en su momento. Sí. De hecho, Carmen, Jonathan, hay un eslogan que tiene uno de los ministerios de la Conferencia de Ontario, aquí justamente en Ontario, Canadá, que es volver al altar. Y uno se pregunta, bueno, vamos, volver al altar. Y bueno, no, el punto es volver a Dios. Y una de las recomendaciones más aplaudibles que existe para eso es el famoso culto de la familia. Cuando yo reúno a la familia para orar, para leer un trocito de la Biblia, para explicar o sacar lecciones de ese trozo que leemos, para volver a orar y entonces sumergirnos en la batalla del día, yo he levantado altar a Dios. Y de paso se recomienda también que cuando caiga el sol o previo a irnos al descanso de la noche, ¿por qué no reunirnos un par de minutos más y decirle a Dios, Señor, gracias? Porque a pesar de esto, aquello o lo otro, o por las bendiciones en este sentido, aquellas o la otra, estamos cerrando un día y queremos cerrarlo contigo, agradeciéndote porque estamos bajo el techo que nos has dado. Altar a Dios, volver nuestra vida al Señor, que Dios sea una realidad.
en nuestra vida personal y en el seno de la familia. Porque, bueno, no decimos que Cristo resucitó y no decimos que una de las virtudes que tiene la deidad es estar presente en cualquier lugar porque es omnipresente. Entonces, digámosle bienvenido a casa, confiamos en un Dios vivo. Claro. Ahora bien, en el mismo escenario que donde estamos en este momento parados en la historia, que es precisamente con este altar, vimos, Carmen, cómo Josué se tomó el trabajo de reescribir absolutamente toda la ley que se le había dado a Moisés. Moisés. Completica la reescribió. Y a mí una de las cosas que me pregunto, y precisamente leyendo algunos pasajes de la Biblia que tienen relación con esto, es la cantidad de veces que se repetía, cuídate de no olvidarte de Jehová. Y me dice mucho también que si hayan tomado el tiempo de volver a escribir todo eso. Carmen, ¿tú por qué crees que Dios insistió tanto en esta historia en cuidado con olvidarte de Jehová? Definitivamente es un llamado. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, a veces el día a día, nuestras propias metas, quizás inconscientemente, de una manera muy sutil, nos pueden apartar de Dios. Nuestros logros. Somos muy propensos en algunas veces a esto lo logré yo porque estudié, porque me esforcé, porque me lo gané, me lo merezco. Pero ¿quién permitió todo eso? Entonces pienso que es un llamado a recordar que todo lo que logramos, que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Amén. Claro, y yo creo que siempre hemos dicho, ojo con ver esta historia de los israelitas como si fuera algo ajeno a nosotros. Esto nos muestra una radiografía clarísima del comportamiento humano. Y si esa radiografía es así de clara, ojo que nosotros también sufrimos de la misma mala memoria que sufría el pueblo de Israel. Y facilito se nos olvida. Recuerden que pasaron 40 días que Moisés se fue para una montaña y parecía otro pueblo Un completamente desastre diferente. total. Eso para mí hoy sigue siendo un riesgo grande en mi vida diaria, lo siento todos los días. Ahora bien, si nosotros tenemos ese problema de memoria del que hablamos y Dios nos dejó un pacto, nos dio la información. De hecho, me gusta mucho que en esta historia él describe muy bien las bendiciones y las maldiciones. Habla muy bien de las dos cosas. Y no es que condene a Carmen a vivir las bendiciones, al pastor Daniel a vivir las maldiciones. No, eso no va dirigido, sino que me encanta que la decisión final la tomas tú. ¿Cómo es tu relación con el pacto? Eso depende de ti. ¿Cómo podemos hacer que nuestra relación con el pacto sea una buena relación? Y nos llene de bendiciones. ¿Cómo podemos hacer eso? Consejos prácticos como lo tratamos de mantener aquí. Bueno, a mí me gusta muchísimo el deporte, aunque soy malo en todos. Ustedes lo saben, ya me han visto. Cuando uno ama algo, no necesariamente es que sea fácil la consecución de los resultados de eso que ama. ¿Está bien? Por ejemplo, comenzar a ir al gimnasio, por ejemplo, y hacer un poco de ejercicio. Eso no, hay que habituarse. La gente está convencida, ama su salud, quiere tener una buena salud, pero necesita hacer una disciplina. Y ojo con esto. Cuando yo establezco la disciplina, yo debo tener cuidado en el aspecto espiritual de creer que al establecer la disciplina, entonces estoy obrando por obras. Ahí es donde está el hilito tan finito, ¿no? No. Es que tú amas al Señor y reconoces que la lucha que tienes, por ejemplo, es que estás abandonando tu casa en la mañana sin la bendición de Dios. Entonces, ¿cuál es la disciplina? La disciplina es ahora moverme unos minutos antes para levantarme un poquito más temprano y tener por lo menos tiempo de consagrar mi vida al Señor ese día. Y que sea recurrente no, porque es que esas son obras. No, esas no son obras. Es que yo amo al Señor y yo debo también materializar mi demostración de amor a Él, teniendo un encuentro con Él. Entonces, la disciplina no es asunto ¿cómo es? De obras para ganar favores no. Es mi empeño en mantener el gozo de la presencia del Señor en mi vida. Claro, hay una diferencia grande entre simplemente tener ese checklist en la mañana de tengo que hacer esto y lo hago sin ningún sentimiento involucrado. Y otra cosa es levantarme y decir necesito hacer esto para empezar mi día. Y eso es precisamente lo que viene decidiendo cómo va a ser tu relación con ese pacto. Es tu relación con Dios. Ahora bien, para cerrar esta historia, en esta parte, vemos que los israelitas hacen una última cosa que para ellos tenía un significado enorme. Y es que mientras están repartiendo toda la tierra de la conquista, paran todo y dicen, bueno, un momentico, y en vez de esperar que todo el mundo estuviera contento, acomodadito en su lugar, cada tribu en lo que le pertenecía, dicen, no,
hay que levantar el tabernáculo. De hecho, habían Santuario. tribus que no tenían todavía Y de su hecho habían tribus que ni por siquiera se les había repartido la asignado la porción. tierra, sí. Ahora, ¿por qué es hacer ese stop? ¿Por qué no seguir con lo que pareciera era la secuencia normal? Vamos a terminar de repartir esto y a cada uno que haga lo que necesite hacer con lo suyo. ¿Por qué poner esa pausa y primero levantar ese tabernáculo? Era muy importante reconocer que todo lo que habían logrado era gracias a la presencia de Dios. Y tener ese santuario ahí era reconocer que todo era gracias a su presencia. Entonces pienso que la posesión de la tierra, si no se hacía un santuario, si no se le daba el agradecimiento en lugar a Dios, no iba a tener ningún sentido. Claro, y aparte, pues, es que el mantenerse ahí también dependía de que la presencia de Dios estuviera ahí. Se quedara ahí. Si no, ¿quién fue el que los condujo por ese Sí, desierto? La no, presencia de Dios. totalmente acertado. El pueblo levanta la tienda de reunión, levanta el santuario, la presencia del Señor. Dios anhelando vivir en medio de su pueblo y el pueblo diciéndole, Señor, nos encanta tu presencia, aquí está el sitio donde tú vas a morar. Ahora, si bien en la cultura israelita era muy fuerte el tema del templo como el lugar físico donde habitaba la presencia de Dios, ya hemos estudiado que no era porque el lugar pudiera contener a Dios, sino que Dios había dejado ese símbolo de su presencia. Ujú. Hoy no tenemos lugares así. Hoy no tenemos lugares así. Dios en su palabra no establece lugares así para el tiempo en el que vivimos, pero sin embargo sí sabemos que ese templo terrenal era un símbolo de un templo que hay en el cielo. Esa información sí no la da la Biblia. Claro. ¿Por qué es importante que miremos hacia ese templo celestial y entendamos lo que está pasando hoy ahí? De hecho, el santuario celestial fue mostrado para que Moisés y el equipo de trabajo empezaran a hacer el trabajo. Pero el verdadero santuario, ese énfasis es recurrente especialmente en el libro de Hebreos, es el que está en el cielo. Por lo tanto, es de fiel consideración el hecho de saber que el día más importante, y perdonen esta expresión, porque todo tiene un clímax, todo tiene un propósito, el día más importante enseñado en la escuela que se levantó para enseñar, perdón el énfasis, el plan de salvación, era el famoso día de la expiación, donde la suerte del pueblo se echaba y estaba delante de los ojos de ellos el símbolo del cierre de la historia de la humanidad y del drama del pecado. Recuerda que para el tiempo del día de la expiación se escogían 2 machos cabríos. Se echaba suerte sobre ellos, uno caía para representar a Jesús, otro caía para representar a Satanás. El que representaba a Jesucristo era sacrificado, indicando que Cristo moría en lugar de aquel que había, y aquí me va a doler decirlo, está bien, pero es que es bíblico, Cristo muriendo por aquel que quiso reconocerlo como su Salvador. Eso es importante que todos lo sepamos. Si tú lo anhelas, Cristo murió por ti. Si tú no lo anhelas, pues Cristo no murió por ti, no porque Cristo sea exclusivista, es que tú estás rechazando esa bendición. El otro representaba a Satanás, que era llevado al desierto para que simbólicamente muriera y ya no fuese más. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en esta hora que estamos en el día de la expiación. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahí hay un estudio importantísimo que podríamos manejar en algún momento de algo histórico que sucedió en 1844 y cómo el don de profecía muestra que algo importante sucedió. Cristo viene a la presencia del anciano de días y se le da poder y Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, donde se encuentra ministrando el último día simbólico de la historia de la humanidad. Pero va a llegar el momento en que va a abandonar ese lugar, se vestirá con vestiduras de realeza y descenderá por segunda vez a esta tierra con poder y grande gloria, y la suerte de las personas quedará echada. Lo mencionaste hace un momento de manera acertada. Cada quien, haciendo uso de la libre capacidad de tomar decisiones, escogerá en qué grupo estar. Pero Cristo anhela que estemos en el grupo de los salvos. Buenísimo. A mí, pastor, no sé si me equivoco con la imagen que me estoy haciendo, pero para mí eso que usted acaba de decir es Jesús en medio de un templo como abogado nuestro, diciendo, ok, yo sé que Jonathan se equivoca un montón, pero él cree en mí y yo estoy poniendo mis méritos por encima de los de él. Entonces, mirar a ese templo significa mirar a Jesús
precisamente haciendo ese trabajo de justificarme a mí, que por mis propios medios soy incapaz de hacerlo. Entonces se vuelve importantísimo para reconocer el sacrificio y lo que Dios no solamente hizo en la cruz, sino lo que sigue Lo que haciendo sigue hoy. haciendo hoy. Y tomar esa decisión. Y tomar la decisión. Porque al final, si no tomas la decisión, Carmen, te No puedes pasa quedar con nada. una historia muy Claro, bonita, pero claro. sin la decisión no pasa nada. Yo para cerrar, y si ustedes quieren agregar algo, bienvenidos. Yo para cerrar me quedo con un pensamiento que me quedó martillando la cabeza, y es: Dios nunca en la historia ha cambiado con nosotros. Los que hemos cambiado nuestra relación con Él somos nosotros. Wow. Cada uno de nosotros, como lo acabaste de decir clarísimo, Carmen, tendrá que tomar esa decisión. Y yo los animo a que no pase un día sin que tomen las decisiones correspondientes para vivir de acuerdo con esas decisiones. ¿Algo más que quieran complementar para poder terminar la conversación hoy? De mi parte, refrendar lo que acabas de decir es una tremenda bendición. Amén. Renovar a diario el pacto con Él. Amén. Pues con esto les agradecemos muchísimo por habernos acompañado una vez más, porque seguro que hoy pudimos tener una conversación que nos acercó más a Dios, que lo tenemos que poner en práctica para que esto se vuelva una realidad y no se puede quedar una conversación, pero los invitamos precisamente a eso, al igual que nos hacemos la invitación a nosotros mismos. Así Los es. esperamos una próxima vez aquí en Lighthouse Studios. Por favor, acuérdense de dejar sus comentarios.